Uno de los grandes retos que tienen las grandes metrópolis, las grandes zonas urbanas, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, es cómo podemos conectar de manera más eficiente todos los medios de transporte con la vida productiva de las propias ciudades. Y para ello vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que sus siglas en inglés son ITDP, con el director para América Latina de esta organización, Bernardo Baranda. ¿Qué significa para ti ser un buen ciudadano? Pues yo creo que un buen ciudadano es alguien que está consciente, bueno, en primer lugar, de todo lo que rige, ¿no? La convivencia, las normas, las leyes, y que, bueno, desde luego se relaciona de una manera positiva con su entorno. Platícame qué es lo que está haciendo ITDP para tratar de mejorar y sobre todo imaginar cómo mejorar la movilidad. Sí, bueno, nosotros básicamente lo que buscamos es soluciones que ataquen la problemática de la movilidad, ¿no? Entonces, las ciudades se parecen bastante en el sentido de que tienen en común que cada vez la gente se pasa más tiempo transportándose. El transporte se está volviendo el principal emisor de fuentes de gases de efecto invernadero. El tema de los accidentes de tránsito también es otra de las externalidades o las consecuencias de transportarnos. Entonces nosotros buscamos ayudar a gobiernos a desarrollar proyectos que ayuden a que tengamos un mejor transporte público, que sea de calidad, que podamos desde luego servir a los que ya usan el transporte público, pero también atraer a más usuarios. Por otro lado, también facilitar las condiciones para que los viajes a pie, que también es una forma de movilidad, yo diría la más importante y la más natural y básica, también sean buenas. Al igual que el transportarse en bicicleta, ¿no? Todo eso aunado a que el desarrollo urbano esté más integrado con los sistemas de transporte público es lo que básicamente tratamos de hacer y a través de propuestas, de estudios, inclusive pues de las redes sociales, buscamos que más gente se involucre en este tipo de iniciativas y que seamos más críticos, pero también más exigentes y más participativos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas en el mundo que ustedes han observado para el uso de este instrumento? Sí, bueno, pues se puede hacer muchas cosas, desde luego las tecnologías, hay los semáforos que pues además de que se actualizan según la cantidad de los flujos, también tienen cámaras para ver temas de accidentes. Singapur creo que es un caso muy adelantado, ahí las vialidades se cobra por su uso y se van adaptando según la demanda, ¿no? Entonces si está muy saturada, se vuelve más caro usarlo y va fluctuando según en tiempo, y obviamente hay mucha información al automovilista, pero a la vez tienen un excelente sistema de transporte público, ¿no? El caso de Londres, que tiene un cargo por congestión para entrar al centro y todos los recursos que se recaudan se utilizan para también mejorar los sistemas de transporte público. Seúl tiene unas cosas también increíbles de desarrollo urbano, le ha invertido muchísimo al transporte público y bueno, son ciudades que enfrentan las mismas problemáticas o similares a las nuestras, pero sí han tenido una visión y una constancia y desde luego lo que decíamos, los recursos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio y la mayoría de los recursos de los fondos metropolitanos en nuestro país, el 77% se sigue utilizando por parte de las ciudades más grandes en infraestructura vehicular, ¿no? Y solo alrededor del 15-20% en transporte público, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, las prioridades están al revés. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos para exigirle a los gobernantes de las ciudades de que tengan una visión integral, como lo has mencionado? Sí, pues yo creo que eso, empezar a decir, bueno, ¿cuál es tu plan más allá de lo inmediato, ¿no? E inclusive construir, muchas ciudades lo que han hecho, ni siquiera se han esperado a que el gobierno haga su plan, decir, bueno, pues una serie de organizaciones, de academia, de universidades, proponemos que empecemos a lanzar la visión
de la zona metropolitana hacia el 2030, ¿no? Y luego hacia el 2050. Entonces, yo creo que sí, empezar a discutir, porque obviamente no en todo vamos a estar de acuerdo, pero sí decir, bueno, cuáles son los lineamientos que buscamos para tener una ciudad más competitiva, más equitativa, más humana, más sustentable, y dentro de estos rubros, pues bueno, cómo se transporta la gente, cómo llega a sus destinos, pues es una parte fundamental. Entonces, es evidente que si en un carril puedes meter un transporte público que lleve a 60 pasajeros, pues es mucho más eficiente que darle todo ese espacio nada más a los automovilistas. Entonces hay que buscar ahí, desde luego, pues, ser más exigentes y más propositivos con los tomadores de decisión, ¿no? ¿Qué políticas están sugiriendo ustedes para combatir en las zonas metropolitanas este impacto negativo? Pues una de ellas es tener mejores combustibles, o sea, exigirle a Pemex y bueno, ahora que se abre el sector, que tengamos gasolinas, sobre todo en cuanto al diésel bajo de azufre. Ser más exigentes, creo que una de las buenas prácticas de aquí, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la verificación, hacerla, y bueno, eso ya se ha ido mejorando, pero sí, definitivamente en algunas otras zonas del país también yo creo que empiezan a requerir que los ciudadanos vayan y verifiquen su auto, aunque bueno, pues no sea, pueda causar molestia. La verdad es que pues es algo que es por el bien de todos. Desde luego incentivar que cada vez vayamos hacia tecnologías más modernas, pues ya los autos híbridos y eléctricos están muy cercanos, pero sin perder a la vista de que eso, o sea, eso no va a ser la única solución, ¿no? Hay también temas de congestión, desde luego también de equidad, no todo el mundo puede comprar un auto eléctrico, en fin, hay que hacerlo con una serie de medidas que acompañen y sin dejar de lado que no se puede, digamos, esa decisión que se hizo hace unos años de que ya no se pague la tenencia, bueno, pues a lo mejor fue muy aplaudida para los políticos, pero en realidad pues también eso facilita y masifica el uso del auto, ¿no? Que conforme el parque vehicular aumenta exponencialmente, pues no es lo mejor para las ciudades, ¿no? Hay que buscar maneras de contrarrestar que no sea tan atractivo tener auto, y otra vez con las nuevas tecnologías, pues yo espero que eso también ayude, ¿no? Bernardo, hoy también hemos visto en las ciudades cómo ha proliferado el uso de la bicicleta. Y nos parece a algunos que todavía es un tema romántico porque la seguridad de la persona pues siempre está en mucho riesgo. A mí me ha tocado ver en el Paseo de la Reforma, en algunas avenidas, en cómo los coches todavía no tienen esta cultura de cuidar al ciclista, pero también muchas veces cómo los ciclistas se le enfrentan al propio automovilista. Tú eres un ciclista habitual. Platícanos cómo tomaste esta idea de transportarte casi todo el tiempo en bicicleta. Sí, bueno, a mí me gusta porque de entrada me tardo casi siempre menos en llegar a donde necesito, y bueno, y además me da sensación de libertad, hago ejercicio mientras me transporto, paseo, ¿no? Entonces me gusta mucho. Entiendo que no es para todo el mundo, ni tampoco somos radicales de que la bicicleta es la única manera. La verdad es que sí es un vehículo que tiene muchas ventajas, es económico, no contamina, ocupa poco espacio. Es muy amigable, ¿no? Hasta en muchos aspectos, ¿no? Hasta en cuanto a que no representas tanto un riesgo para otra persona en caso de una colisión como un auto. Sin embargo, sí, o sea, yo comencé hace como 20 años y sí ha sido, definitivamente no tenemos la cultura de las ciudades europeas, pero yo sí siento que se ha ido mejorando, ¿no? Así ha empezado a ver, desde luego, con programas como el de Reforma de los domingos de Muévete en Bici, algunas ciclovías, programa de Ecobici, también han empezado a crear una cierta cultura en ciertas zonas de la ciudad, no en todas. Sin embargo, sí todavía necesitamos mejorar la relación entre ciclista, automovilista, peatón, o sea, creo que todos finalmente, ¿no? El ciclista tiene, al igual que el automovilista, respetar el reglamento de tránsito, y eso incluye obviamente no ir sobre las banquetas, no ir en sentido contrario, o sea, todas esas cosas. Y creo que al final, pues de lo que se trata es de tener una convivencia más armónica, ¿no? Y bueno, pues sí se tiene que, por ahí un manual del ciclista urbano que está en internet, que yo creo que es deseable que todos los que se suben a una bicicleta antes de hacerlo lo lean.
Pero bueno, al final tenemos una poca cultura vial que es compartida por el automovilista, por el ciclista y por el peatón también, ¿no? Pero hoy hay toda una discusión de cómo utilizar la información que generamos por nuestras prácticas cotidianas. Es decir, a qué hora sales tú de tu casa, qué distancia recorres de tu casa a la oficina, si sales de tu oficina a tener otras reuniones de trabajo. Y esa información lo que te permite es poder mapear, por poder identificar cómo se comportan los grupos de ciudadanos, cómo se comportan los grupos de trabajadores. Hoy no vemos que esa información se esté utilizando como una información de bien común para todos. ¿Cómo poder explotar esa información que genera la vida cotidiana de los ciudadanos en favor de los ciudadanos? Pues sí, es muy interesante lo que dices, toda la tendencia de los datos inteligentes o datos abiertos, el cómo hacer que pues un celular sí te da muchísima información. Obviamente hay que mantener ahí cuestiones digamos, de anonimato de la persona y demás, pero con las empresas de telefonía se pudiera hacer acuerdos para que toda esa información y además hace que sean mucho más baratos los estudios, por ejemplo, de hacer una encuesta origen-destino. Ya se puede hacer por unos muestreos de cómo se mueve la gente, y yo creo que todas esas innovaciones, si el gobierno no comienza a utilizarlas, pues va a ser los desarrolladores de este tipo de aplicaciones, las empresas de tecnología, las que van a empezar a dar varias de estas estudios, herramientas. Y es muy interesante todo lo que viene con esto, pero el gobierno también tendría que tener un área, bueno, la tiene en el caso de la Ciudad de México, laboratorio de la Ciudad de México, pero empezar a tener, digamos, este tipo de información concentrada, y lo que hacen muchas ciudades es inclusive datos abiertos, ¿no? Y dejar ahí que la gente haga sus aplicaciones, sus mapas, en fin, ¿no? Tener ahí pues sí, va a hacerse valer de toda la tecnología que tenemos hoy en día y que ya la empezamos a ver en algunas cosas como los servicios de taxi tipo Uber, Easy Taxi, todos estos, pero que se puede hacer a un nivel mucho mayor, y que creo que hoy un celular te da más movilidad que las llaves de un auto, ¿no? Entonces también todo eso es muy interesante, y hacia futuro creo que vamos a ver más y más, ¿no? Bernardo, estamos concluyendo. Para terminar, me gustaría preguntarte 3 recomendaciones prácticas que le harías a un ciudadano para mejorar la movilidad de las ciudades. Pues una de ellas es que no crean que el auto es la única manera de llegar, ¿no? A veces puede ser mucho más rápido, mucho más divertido utilizar una bicicleta, un transporte público. También creo que es algo que a todos les pudiera, que lo intenten, ¿no? Por un lado. Por otro, pues que seamos mucho más corteses, mucho más respetuosos del otro, ya sea siendo automovilista, siendo ciclista, siendo peatón. Creo que al final pues es una ciudad en la que todos convivimos, y bueno, y al final pues digamos el ser agresivo o el tener actitudes riesgosas pues no lleva a nada bueno, y simplemente piensen que pudiera ser alguien, ¿no?, de su familia que esté del otro lado, ¿no?, de riesgo. Entonces que tengan esa conciencia. Y bueno, y finalmente pues decir que las ciudades con todos sus problemas y complejidades y demás, pues siguen siendo lugares muy interesantes para vivir, donde hay más innovación, donde hay realmente más oportunidades. Entonces yo sí soy, a pesar de todos los problemas que tenemos, soy un optimista de que las ciudades, y no va a ser la excepción la Ciudad de México, se va a reinventar, y estamos viendo eso, y finalmente el fenómeno urbano ya está aquí para quedarse, y pues hagamos todos, depende de todos nosotros, que hagamos mejores entornos, ¿no? Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el trabajo ciudadano, tanto tuyo como ITDP. Muchas gracias, al contrario, Tulio, gracias a ti. Amigos, nos quedamos con la idea, como mencionaba Bernardo, de que también está en nosotros mismos tener la capacidad de cómo transformar el sistema de movilidad de las ciudades. Hagamos un ejercicio mental
de cuáles son nuestros propios hábitos de movimiento, como si nos atrevemos a utilizar el transporte público, si utilizamos el transporte público, si el respeto y la convivencia armoniosa es el eje de nuestro actuar dentro del transporte público. Pensemos si tuviéramos la posibilidad de utilizar una bicicleta para transportarnos a algún cercano, si queremos asumir ese riesgo y queremos también ser buenos ciclistas, buenos automovilistas, buenos peatones.